Llegaba el momento del debut de los Estados Unidos en su torneo en casa. Los anfitriones se medían ante Bolivia. El equipo de las Barras y las Estrellas optaba por la alineación 4-3-3, con su técnico Greg Berhalter. Bolivia elegía la formación 3-1-4-2, pretendiendo dominar el medio campo, eligiendo también a un medio escudo que pudiera darles esa tranquilidad en la defensa, agregándose como un central más. Toda esta estrategia estaba a cargo de Antonio Carlos Zago. Estados Unidos tenía un gran ritmo y precisión. De inmediato esta selección se fue hacia el frente, mostrando una ofensiva importante. De hecho, no tardaron prácticamente nada en abrir el marcador. En medio de la creación de una jugada en conjunto, Christian Pulisic, el jugador más importante de este equipo, se animó a tirar de larga distancia, y fue un verdadero golazo venciendo al portero a pesar de que este llegó a rozar el balón, demostrando las diferentes variables que tiene este conjunto. Después del gol comenzó un monopolio absoluto de Estados Unidos, dominando la posesión y creando ocasiones de peligro bastante claras. Todo pintaba a una goleada escandalosa por parte de la escuadra anfitriona. La superioridad era evidente, con una posesión absoluta y aproximaciones que llegaba a crear con bastante facilidad. La portería boliviana estaba sufriendo mucho. Durante los primeros 10 minutos el embate de las Barras y las Estrellas fue constante, con muchas variables que daban oportunidades, porque no solamente dependían de sus extremos, era un ataque en bloque. Se podía agregar Weston McKennie, Christian Pulisic, Reina, Guea o los mismos laterales, sin mencionar obviamente a su centro delantero. Bolivia trataba de reaccionar, pero daba la sensación de que no existía todavía una sincronización en su medio campo. Los sudamericanos perdían el balón con bastante facilidad y la recuperación les costaba mucho. Prácticamente cada pérdida llegaba a ser una jugada de peligro en contra. Cuando llegamos al minuto 15, el partido se asentó un poco. Bolivia comenzaba a oponer esa resistencia en la zona media del campo, creando también cierta posesión que le permitía un desahogo breve. Era un avance para ellos. La manera en la que trataron de compensar el momento los bolivianos fue una presión alta para no permitir que Estados Unidos saliera con comodidad, y llegó a funcionar en algún momento. Ya no tenían esa salida tranquila, fueron condicionados de cierta manera. Llegamos al minuto 27 y vimos al segundo amonestado del encuentro, después de una entrada muy fuerte por parte de Justiniano. El primer pintado de amarillo había sido Villamil. La muestra de la frustración del conjunto sudamericano por la recuperación del balón. Se estaban viendo superados en habilidad en el mediocampo. Solo 3 minutos después, otro seleccionado boliviano era agregado a la lista de amarillas. Se trataba del central Akin. Los Estados Unidos mostraban una gran circulación de balón, especialmente cuando necesitaban crear jugadas a pura velocidad. Esos contragolpes los sabían hilvanar gracias a la habilidad de los extremos que tenían, que en este caso era Guea y Pulisic, pero también a los mediocampistas involucrados, McKennie y en ocasiones un impreciso Reina. Pero a pesar de todo el control en el partido, los representantes de la CONCACAF no eran capaces de tener esa profundidad que les permitiera incrementar su cuenta de goles. La tendencia era que faltaba ese último pase por 2 razones. La primera era la falta de precisión, y en otro porcentaje el egoísmo de algunos jugadores por buscar el protagonismo. Minuto 40 y el encuentro se estancó sin demasiadas acciones en las porterías. Era una lucha que se desarrollaba más en la mitad de la cancha y las bandas del área boliviana. Ya no existía esa claridad norteamericana. De hecho, hasta ese momento solo habían 2 tiros al arco por parte de los seleccionados estadounidenses. Una radiografía interesante. Y en el lapso final del primer tiempo se logró ver la gran ineficacia de Bolivia en el área defensiva, porque tenían a todos sus defensores bien posicionados, y solamente Pulisic y Balogun iniciaron un ataque. Esos 2 jugadores crearon una acción clara de gol, que el centro delantero mandaba al fondo de la red con un tiro cruzado bien colocado para el contundente 2-0. Y hablamos de solamente 2 jugadores en contra de toda la saga defensiva. Así nos íbamos al descanso, con los estadounidenses dominando con bastante claridad. Era momento de ir a los últimos 45 minutos. Pero antes de pasar a la segunda mitad, recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, nos dejes un like para saber que te gusta nuestro trabajo. Suscríbete para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol. Pero muy importante, activa notificaciones para que así sepas cuando subimos nuevo video. En especial en estos días que estaremos muy activos con el torneo de la Copa América. Es momento de pasar al segundo tiempo. Y desde el inicio se veía la apuesta de ambos conjuntos. Por un lado, los estadounidenses tenían la postura del tercer tanto para solo gestionar el partido y llevar ese trámite con calma. Bolivia, por otro lado, dejó una línea de 3 profunda permanentemente. Los mediocampistas también tenían una postura defensiva, porque no se agregaban al ataque.
dejando la responsabilidad solamente a su tridente. Esto se evidenciaba visualmente con los ataques donde veíamos a 3 jugadores en contra de 5 de los Estados Unidos, algo que complicaba mucho más el poder encontrar el primer gol para los sudamericanos. Minuto 50 llegó un intento por parte de Bolivia para hacerse presente en el partido con un tiro de larga distancia, pero que al final fue controlado perfectamente por Turner, aunque por lo menos ya tenían más iniciativa. Minuto 52 y después de una gran jugada colectiva de los estadounidenses parecía que caería el tercer gol, pero el delantero norteamericano estaba en fuera de juego. Los bolivianos se salvaban, aunque la supremacía de la selección de CONCACAF estaba siendo clara. Los de CONMEBOL estaban sufriendo mucho. Minuto 59. En una gran acción individual de Christian Pulisic parecía que se marcaría su doblete, pero el portero de Bolivia, Vizcarra, respondía y mantenía el partido 2-0. El guardameta ya estaba siendo factor para poder llegar a maquillar ese resultado. Minuto 65 y Estados Unidos hacía 2 cambios. Salían Balogun y Reina, ingresaban Pepi y Cardoso, con una apuesta de seguir atacando con intensidad. Solo un minuto después, el centro delantero que acababa de ingresar tuvo una oportunidad de incrementar la ventaja, pero Pepi llegó a rematar de manera descompuesta y se perdía la posibilidad de su primer gol en Copa América. Minuto 74 y Bolivia ejecutaba un cambio con el ingreso de Vaca, luego de que Fernández saliera a consecuencia de molestias musculares. Parte final del partido, minuto 77. Estados Unidos refrescaba el mediocampo con la salida de McKinney. El 8 había dado un gran partido, aunque el desgaste también fue importante. Ingresó en su lugar Luca de la Torre. Minuto 85, y el técnico Berhalter optó por dar más potencia ofensiva a su equipo, con un cambio del extremo por derecha. Salía Tim Weah y entraba Aronson. Llegamos a los últimos minutos. En el 89 llegaba una oportunidad extremadamente clara para los Estados Unidos, en una gran jugada que dejaba a Pepi contra el portero, pero el número 9 fallaba para la sorpresa de muchos. Era una noche frustrante para el centro delantero. De esta manera terminaba el partido, 2-0. Estados Unidos realmente dio una gran primera impresión en esta Copa América, con un accionar ofensivo de mucha velocidad y precisión. Se evidenció bastante que dentro de sus 26 convocados, 23 están jugando en Europa, con una preparación y técnica sumamente superiores a la de Bolivia, que tiene un panorama complicado con su siguiente encuentro, en donde se medirá a la poderosa Uruguay de Loco Bielsa. Se puede llegar a hablar mucho de las potencias mundiales, pero la realidad es que el equipo de las Barras y las Estrellas puede llegar a ser ese caballo negro que podría competirle a los grandes equipos sudamericanos. Luego de esto, Estados Unidos iba como líder de su grupo a falta de la actividad entre Panamá y Uruguay, con una buena diferencia de goles. Veremos qué es lo que pasa en este grupo, pero por ahora es interesante ver lo que muestra el seleccionado, que en este momento tiene como mejor jugador a Christian Pulisic. Si te gustan este tipo de resúmenes, dale like y recuerda suscribirte para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. No olvides activar tus notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo video. Los horarios van a ser bastante variados por los horarios que tenemos, así que esto te notificará del nuevo contenido. Yo me despido brevemente, pero nos vemos en el resumen del siguiente partido.